Buenas noches, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga a todos ustedes en esta noche. Realmente es un privilegio poder estar aquí con ustedes, cantar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias, hermano Martín Miguel, por los himnos. Realmente uno de los himnos que usted cantó, incluso yo lo menciono en el tema de esta noche y le agradezco por eso porque va muy acorde al tema del que vamos a estar hablando. El tema para esta noche, hermanos, es un poco difícil porque es una de las cosas que tal vez, no sé ustedes, pero a mí me da problema, a mí me da dificultad. El tema de esta noche es ser agradecido en todo, ser agradecido en todo. Yo quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así el texto: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has dado más de 10,000 razones para cantar y exaltar tu nombre. Gracias porque tu bondad se muestra para con nosotros y se manifiesta, y tu fidelidad al mismo tiempo. Gracias, Padre bendito, por habernos permitido estar reunidos acá en esta noche. Y te pido, Señor, que tú me asistas con tu Santo Espíritu, con tu presencia, y que todo lo que se vaya a hablar sea para honra, gloria y alabanza de tu nombre, y que en nuestro corazón, Señor, pueda ser confrontado con la verdad y al mismo tiempo haya un cambio en nuestra actitud para contigo. Te pido todo esto y te doy las gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. El siglo XIX y el siglo XX son considerados los siglos de más avances en la historia de la humanidad en cuanto a desarrollo de tecnologías, en cuanto a avance científico, en cuanto a avance en salud, en economía, en política, en música. En sentido general, fueron 2 siglos llenos de mucha luz y conocimiento para la humanidad, mucha prosperidad. Pero estos 2 siglos fueron muy marcados con un contraste. Son considerados los siglos más bélicos de la historia humana. Son considerados los siglos más catastróficos en cuanto al aspecto del crecimiento y el auge de las guerras. Durante estos 2 siglos se desarrollan la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y al finalizar el siglo XX, muchas personas vislumbraban un panorama esperanzador para el siglo XXI, que es el siglo en el cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, las expectativas no han sido muy alentadoras. Aunque la ciencia sigue avanzando y aunque hay muchos avances en distintas áreas de la humanidad, pareciera como que la humanidad va en retroceso. Las cosas avanzan en el aspecto científico, en el aspecto político, en el aspecto económico, mas sin embargo el comportamiento de los seres humanos va en retroceso. Ha aumentado la violencia, ha aumentado la disconformidad, se han desbordado los suicidios, han aumentado los ataques terroristas. Hay personas que toman escuelas, iglesias, universidades, lugares públicos para perpetrar actos de terror contra otros. La insatisfacción de las personas va en aumento y al aumentar la insatisfacción disminuye el aprecio por la vida, disminuye el aprecio por las cosas especiales que Dios nos ha dado. En lugar de estar agradecidos por los milagros de Dios, nosotros nos mostramos insatisfechos y vamos perdiendo poco a poco aprecio por las cosas, hasta llegar a despreciar la vida misma. Esta falta de empatía, esta falta de reconocimiento de las cosas buenas que tenemos en esta vida,
se ha tornado en uno de los males más grandes que existe en la humanidad, pero es un mal que viene desde tiempos antiguos, pero ha tenido un alza en este último siglo. Este mal se conoce con el término de ingratitud. La ingratitud es una forma de olvido y desprecio. Es ir perdiendo poco a poco el aprecio y la noción de lo que valen las cosas hasta llegar a despreciarlas u odiarlas. La ingratitud es un egocentrismo exagerado que nos hace olvidar a aquel que nos benefició, que es Dios, a aquel que estuvo con nosotros y que nos ha ayudado. La ingratitud no reconoce el mérito ajeno ni los favores que recibe, más bien los ignora. La ingratitud es una forma de egoísmo que nos lleva a ignorar el bien que se nos hace y se concentra en sí mismo. Y está tan acostumbrada a sí mismo que siempre quiere lo mejor para sí, se olvida de los demás y llega a despreciar todo, incluso su vida misma. Es muy contraria la actitud del mundo a lo que dice la palabra de Dios. El mundo muestra ingratitud. En el mundo la ingratitud va en alza y Dios dice en su palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces podemos ver que el mundo siempre ha estado opuesto a lo que Dios está demandando y a lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Mientras el mundo te dice: vive para ti, consigue lo tuyo, busca tu beneficio, preocúpate por ti, haz lo que te conviene, Dios te dice que des gracias. Dios te dice que agradezcas a aquel que te hace el favor, que agradezcas a aquel que te ayuda, que agradezcas a aquel que te sustenta. Mas sin embargo, en el mundo vemos lo contrario. Vemos una actitud totalmente dispar y contraria a lo que dice la Biblia. Y es muy curioso porque entonces no debería de ser, pero esa actitud de ingratitud está en la iglesia. Y en la iglesia no debería existir eso. Porque el Señor dice aquí en su palabra que nosotros, los cristianos, debemos de dar gracias en todo. Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo eso, nosotros no estamos del lado que deberíamos de estar. Nosotros no estamos cumpliendo con lo que el Señor está diciendo. Nosotros estamos opuestos y estamos viviendo como el mundo está viviendo. Nos hemos sumado al tren en el cual el mundo se encarrila hacia la ingratitud, hacia el desborde, hacia los suicidios, hacia los atentados, y nos hemos subido ahí porque entendemos que esa es la conducta normal y no es así. El Señor dice que nosotros estamos llamados a dar gracias en todo. La epístola a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo fundó esta iglesia durante su segundo viaje misionero y se encontraba en la ciudad de Corinto cuando escribió esta carta. Esta es una de las cartas más alentadoras de Pablo para la iglesia. ¿Por qué? Esta carta fue escrita luego de que Pablo recibiera un informe de parte de Timoteo y Silvano del buen desarrollo en la iglesia en Tesalónica. En esta carta, Pablo felicita a los hermanos por la fe que han tenido, se goza con ellos, al mismo tiempo le alienta porque la iglesia estaba siendo perseguida. Pablo al mismo tiempo aclara algunas acusaciones que se habían levantado en su contra en la iglesia. Les recuerda a los hermanos la importancia de mantener la pureza moral. Al mismo tiempo condena la pereza y termina haciendo algunas exhortaciones a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, que es donde estamos, sobre cómo vivir la vida cristiana de manera adecuada. Y una de esas recomendaciones que Pablo le da a la iglesia en este capítulo 5 es que la iglesia y los hermanos deben dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, en esta noche, hermanos, nosotros vamos a desglosar este texto en tres partes. Primero, vamos a ver qué nos pide el texto. Luego, vamos a ver cuándo nos pide el texto que hagamos esto. Y tercero, vamos a ver por qué el texto nos pide que hagamos esto. Y vamos a iniciar diciendo, ¿qué nos dice el texto que debemos hacer? Simple, dar gracias. Eso es lo primero que nos dice, dar gracias. Ahora bien, ¿qué significa gracias? ¿Qué significa dar gracias? ¿Qué significa esto? La palabra gracia proviene del latín gratia, que deriva del latín gratus, que significa agradable. La palabra gracia en latín significa dar honra o alabanza
por el favor recibido o el reconocimiento de un favor. Es decir, que la gracia hace una retribución que se da después de recibir un favor. Y cuando hablamos de un favor, implicamos dos cosas. La primera, que hay alguien que tiene una necesidad que debe ser satisfecha, pero que no puede lograrlo, no puede satisfacerla por sus propios méritos. Y que hay otro alguien que tiene la capacidad de satisfacer esa necesidad y que quiere hacerlo y de manera gratuita. Entonces, si entendemos estos dos conceptos, vamos a entender cómo funciona el dar gracias y qué es gracias. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, a mi mente vienen dos ideas. La primera es la gratitud. La gratitud es una respuesta a un beneficio recibido cuando no se podía conseguir por méritos propios. Cualquier persona que hiciera una pausa ahora mismo para reconocer su existencia misma, entendería que su propia vida no vino de sí mismo. Entendería que debe dejar de andar por la vida adorándose a sí mismo porque nada de lo que tiene lo ha conseguido por él. Entendería que es un milagro la vida misma, que es un milagro la naturaleza que nos rodea, que es un milagro la vista, el habla, el oído, el poder movernos, el poder estar casados, el poder tener hijos, el incluso poder hablar de Dios. El corazón del hombre debería estar lleno de alegría y asombro y de gratitud por la magnificencia del mundo que Dios ha creado. En cambio, el hombre considera todo esto como algo que Dios le debe desde su nacimiento. El hombre es orgulloso. El hombre está convencido de que todo lo que existe en el mundo es para su propio uso. El hombre trata las cosas que se le dan como si se las estuvieran regresando a su dueño original. No se siente que debe dar las gracias por un mundo que le pertenece, incluso antes de que tomase posesión de él. El hombre no comprende el sentido de que lo que tiene se lo ha dado a alguien que sí puede proveerle lo que él no tiene. El hombre ha perdido esa visión. Entonces nosotros necesitamos recuperar eso, entender que nosotros somos los que estamos en la posición de necesitados, no Dios, somos nosotros. Para entender y saber cómo dar gracias necesitamos entender eso primero. Lo segundo que viene a mi cabeza cuando hablamos y decimos dar gracias es el Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio? Bueno, el Evangelio está basado en este principio de la gracia. Nosotros los seres humanos con una necesidad de salvación y sin la capacidad de satisfacer esta necesidad, recibimos el favor ¿de quién? De Dios, quien sí tiene la capacidad para salvarnos, quien lo ha hecho de manera gratuita. Él nos ha dado ese beneficio y por ende nosotros somos receptores de dicho favor. ¿Y cuál debería entonces ser la respuesta de la persona que recibe el favor? Dar gracias. El Señor nos recuerda en su palabra nuestro llamado a la gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es la actitud propia y la esencia de la vida cristiana. No hay cristianismo sin gratitud, porque el cristianismo está basado en el principio de que Dios nos ha favorecido con su salvación y nosotros no teníamos cómo alcanzar dicho favor. No había en nosotros, ni podemos crear en nosotros ningún motivo o la suficiente bondad u obras para alcanzar o satisfacer nuestra necesidad de salvación. Dios mostró misericordia, mostró amor y nos regaló por su voluntad la salvación. Entonces, ¿qué más puedo yo hacer que decir gracias? En todo momento debo dar gracias, porque no podía alcanzar ni ser salvo bajo ninguna circunstancia, mas ahora sí lo soy. Ahora tengo salvación, ahora tengo vida eterna y un sinnúmero de beneficios que Dios ha provisto para mí. Es decir, que soy un beneficiario del favor del Todopoderoso. En respuesta a eso, mi corazón debe dar honra y alabanza a quien permitió que todo eso se logre, que es Dios. Si mi corazón no está inclinado hacia la gratitud, si mi actitud no es de gratitud, entonces tengo que examinarme, porque no hay compatibilidad entre la ingratitud y el cristianismo. No la hay.
no hay congruencia entre una persona ingrata y un cristiano. La Biblia nos dice claramente que la actitud de la ingratitud es de los no regenerados, aquellos que no conocen a Dios ni les reconocen como Dios. Quiero que me acompañen a Romanos 1. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo en Romanos 1 identifica al inconverso con palabras muy directas. El inconverso es un ingrato. El inconverso es un ingrato. La actitud de ingratitud es de un no regenerado. Su identidad es que no le da gracias a Dios por lo que le ha dado. El que no es regenerado no da gracias a Dios. Puede decir de labios, puede pretender o fingir incluso estar agradecido, mas el verdadero agradecimiento no lo generamos nosotros. Esa es otra cosa que nosotros debemos entender. El verdadero agradecimiento nosotros no lo podemos crear. El verdadero agradecimiento viene dado por Dios. Viene dado por Dios. ¿Por qué? Porque para experimentarlo nosotros necesitamos primero experimentar el favor de Dios y su salvación. Así que todo aquel que anda o cree que está agradeciendo a Dios sin ser cristiano, sepa claramente que en vano son sus palabras. Solo Dios puede crear en el corazón de los hombres esta emoción. Nosotros podemos sentir agrado o empatía cuando alguien hace algo bueno por nosotros. Sin embargo, nuestro corazón tiene una necesidad única, que es salvación y redención de pecados. Y solo puede ser satisfecha por una vía, que es Dios. Y cuando esto sucede, entonces es que nosotros entendemos y experimentamos el verdadero agradecimiento. Y a partir de ese momento, nosotros podemos ser agradecidos. ¿O creen ustedes que es normal que nosotros tengamos que enseñar a los niños a decir gracias? Los niños no dicen gracias. Los niños no dicen gracias. Los padres le dicen al niño: da las gracias, mi amor. Dile gracias, mi amor. Esa no es una actitud con la que nosotros nacemos. Nosotros no nacemos siendo agradecidos. Muchos de nosotros en tiempo pasado llegamos a decir gracias porque es lo que se nos enseñó, porque es lo correcto, porque es por cortesía, porque nos parece que tal vez el otro se pueda sentir incómodo si no les doy las gracias. Nuestros corazones no son agradecidos. Nosotros no nacemos con eso. Nosotros nacemos con lo contrario. Nosotros nacemos orgullosos y creemos que merecemos todo. ¿O qué usted cree? Que cuando usted le da el regalito al niño, el niño no se siente feliz y dice mío inmediatamente. En vez de decir gracias, el niño dice mío. Y el padre viene y le dice: di gracias, mi amor. El niño no sabe. Nosotros no sabemos lo que es dar gracias. El Señor es quien nos lo enseña. Nosotros nos creemos merecedores de todo, dueños de todo, y por naturaleza somos todo lo opuesto, y solamente el Señor puede generar en nosotros dicha verdad. El corazón del creyente se torna hacia la gratitud, le agradece a Dios por todo. El creyente tiene la capacidad de experimentar la verdadera gratitud, y eso es muy apreciable en la vida de nosotros al principio, cuando conocemos al Señor. Muchos de nosotros, al inicio de nuestras vidas cristianas, nos manifestamos y pensamos en todo lo que Dios ha hecho para con nosotros. Nos sentimos alegres porque nos ha salvado, nos sentimos alegres porque nos ha redimido, nos sentimos alegres porque nos ha librado del infierno y la condenación eterna. Nuestro corazón arde con euforia, lleno de emoción y pasión, y con deseos de gritar a todo pulmón y en todo momento lo bueno que ha sido Dios y las maravillas que ha hecho, y lo agradecido que estoy de su favor, y de querer decir gracias, gracias, gracias una y otra vez, sabiendo que no es suficiente para el beneficio que he recibido. Y esa etapa de la vida cristiana es muy bella. Y digo etapa porque lamentablemente a veces dura poco. Y es curioso porque entonces la verdad de nuestra liberación del infierno, la verdad de nuestra liberación del pecado, la verdad de la vida eterna que hemos alcanzado, siguen estando ahí. Eso no ha cambiado. Esas verdades siguen estando ahí. Nosotros no nos hemos vuelto más buenos o merecedores del favor de Dios. Nosotros somos pecadores.
Al contrario, nosotros seguimos necesitando su gracia, nosotros necesitamos su amor, nosotros necesitamos su favor sobre todo. Entonces, ¿por qué si esa realidad no ha cambiado en la vida de los cristianos, por qué los cristianos se tornan ingratos? ¿Por qué actuamos y albergamos ingratitud en nuestro corazón? Si claramente, como dice este texto, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, estamos llamados a dar gracias. Este texto está en un tiempo verbal presente y continuo. Esto no está en pasado, den gracias. No, está en presente continuo y en imperativo, es una orden, es un mandato en tiempo constante. Pero no sucede así. Los cristianos nos tornamos ingratos y esto es anormal. Los no regenerados son ingratos por naturaleza. Nosotros ahora tenemos una naturaleza nueva. Nosotros tenemos al Espíritu morando en nosotros. Nosotros no somos iguales que los no regenerados. Entonces nuestra actitud y nuestra esencia están basadas en el agradecimiento, pero actuamos de manera opuesta. Esto se debe, hermanos, a que tenemos luchas con nuestra carne. Podemos caer en el pecado de la ingratitud y olvidarnos del llamamiento que se nos ha dado de estar agradecidos. Debemos estar pendientes de esta verdad para reconocer cuando el pecado ha afectado nuestra vida y trabajar rápido en cambiar y tornar nuestro corazón de nuevo a la obediencia. Tenemos un gran motivo por el cual no parar de dar gracias a Dios, y ese motivo no ha cambiado. El Señor nos ha salvado. Ese es el centro de nuestra nueva vida y la actitud nuestra, ¿cuál debe ser? El agradecimiento. Por ende, nosotros, dice el texto, que estamos llamados ¿a qué? A dar gracias. Ahora, la siguiente parte que vamos a ver del texto es ¿cuándo debemos dar gracias? Dice el texto, dad gracias en todo. Eso es una orden directa, sin excepción, sin excusa. Nada está fuera de este parámetro, excepto excepciones obvias de pecado personal. Sin importar qué lucha, circunstancia, vicisitud, situación usted esté pasando, usted está llamado a dar gracias a Dios en todo, en todo. Y es muy fácil dar gracias a Dios en las cosas buenas. Cuando nos despertamos y podemos contemplar a nuestra esposa, a nuestros hijos, que todos están saludables, unidos, que pudimos dormir, que hemos sido cuidados durante la noche, que todos están sanos y salvos, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios. Cuando salimos de la cama, nos dirigimos al baño, nos duchamos, vamos al closet, encontramos ropa, zapatos para cubrir nuestro cuerpo. Vemos que el closet está lleno de ropa y de zapatos, que tenemos distintas opciones, distintos colores, distintos patrones, distintos diseños de ropa y que tenemos esa necesidad cubierta. ¿Qué hacemos? Demos gracias a Dios. Cuando salimos de la habitación, nos encontramos en la mesa un delicioso desayuno, o tal vez almuerzo o cena, o tenemos el dinero para poder salir y comprarlo y conseguir los ingredientes y las fuerzas necesarias para prepararnos una rica comida. ¿Qué debemos hacer? Dar gracias a Dios. Cuando salimos al trabajo y en nuestro trayecto vamos seguros y confiados que Él nos cuida y que también cuida a los que dejamos en casa o a los niños en la escuela, ¿qué hacemos y qué debemos hacer? Dar gracias a Dios. Cuando salimos del trabajo y vemos que pudimos cumplir con nuestra labor y sabemos que el trabajo nos será remunerado y que con ese dinero podremos suplir nuestras necesidades y tendremos gastos y problemas resueltos, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios. Cuando se presenta una necesidad momentánea y de manera inesperada y milagrosa, el Señor nos suple esa necesidad, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios. Cuando llegamos a casa y encontramos a nuestras familias bien, que todos han sido guardados, que el Señor tuvo cuidado de cada uno de ellos en el día, que pudieron hacer sus actividades, que pudieron hacer lo que habían planificado a pesar de los inconvenientes y situaciones adversas, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios. Cuando nos retiramos a dormir para recobrar fuerzas y vemos que hemos planificado el día siguiente y nos metemos en la cama tranquilos como que nada nos va a pasar y que vamos a dormir bien y que todo está bien, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios. La lista de cosas, de momentos agradables por los cuales nosotros debemos estar agradecidos es inmensa. Dice el himno que cantamos que tenemos más de 10,000 razones para alabar y es cierto.
no acabaríamos de enumerar las cosas maravillosas y buenas que Dios hace por nosotros. La iglesia, los hermanos, la comunión que disfrutamos, el tiempo de adoración, el trabajo, el sueño, el dinero, la comida, la ropa, los viajes, el calzado, la familia, la salud, la escuela, la capacidad de aprender, estudiar, las fuerzas para trabajar. Y si continúo, no terminaría de enumerar cosas. ¿Sabe qué debe llevarnos eso? A dar gracias a Dios y decir gloria a Él. Dice 1 Timoteo 6:17, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor es bueno en gran manera y nosotros debemos dar gracias en todo. Y en todo significa en todo, no solamente en lo bueno. Ahí no dice en lo bueno, ahí dice en todo. Aquí viene la parte donde a muchos nos es difícil dar gracias. Cuando nos despertamos y nos damos cuenta que los ladrones han penetrado a nuestra casa y que se han llevado todo lo que necesitamos, debemos dar gracias a Dios. Cuando vemos que en nuestra casa hay situaciones aflictivas que tal vez no nos han permitido dormir y que alguno de nuestros hijos o nuestro cónyuge está enfermo, nosotros debemos dar gracias a Dios. Cuando nosotros salimos de la cama y nos dirigimos al baño, nos bañamos y vamos al closet y encontramos que la ropa que me quería poner está rota y ya no la puedo volver a usar, y que no tengo más nada que ponerme que una misma camisa todos los días, y que ya los zapatos que tengo están desgastados porque todos los que tenía están rotos y nada más tengo ese solo par de zapatos, y veo mi closet vacío y que no tengo más opción que usar lo mismo todo el tiempo, que no tengo algo bonito según mi perspectiva para usar. ¿Sabes qué debes hacer? Debes dar gracias a Dios. Cuando sales de la habitación y no encuentras en la mesa el delicioso desayuno, sino un pan vacío y agua, o tal vez la misma comida que te comiste ayer y que la guardaste y la has repetido toda la semana, o que no tienes el dinero para comprar lo que tú te quieres comprar para comer, o los ingredientes necesarios para tú hacer la comida suculenta que tú quieres, tú sabes qué debes hacer, debes dar gracias a Dios. Cuando sales del trabajo y en el trayecto tienes un accidente, o llegas tarde, tu jefe te amonesta, o llegas y te enteras que vas a ser despedido, ¿sabes qué debes hacer? Debes dar gracias a Dios. Y que también cuando llegas a la casa, los que estuvieron allá tuvieron problemas, o los niños en la escuela tuvieron una situación gravosa, ¿sabes qué debes hacer? Debes dar gracias a Dios. Cuando sales del trabajo cansado y ves que te están explotando y que trabajaste mucho y que tal vez el dinero que te va a entrar este mes no es suficiente para cubrir todos los gastos y problemas que hay en la casa y suplir tus necesidades a final de mes, ¿sabe qué debes hacer? Dar gracias a Dios. Cuando se presenta una necesidad momentánea y no tienes cómo resolverla y eso te genera un problema mayor, ¿sabes qué debes hacer? Debes dar gracias a Dios. Cuando llegas a casa y encuentras problemas, situaciones que no te agradan, cargas familiares, que todos han tenido problemas de manera particular y ahora como familia no pudieron hacer sus actividades ni llevar a cabo lo que se había planificado para ese día, a pesar de los grandes esfuerzos que hiciste y todo el empeño que pusiste, ¿sabes qué debes hacer? Dar gracias a Dios. Cuando nos retiramos a dormir para recobrar fuerzas, pero la ansiedad, el miedo que tenemos y los problemas del día de hoy nos abruman, y el no saber cómo resolverlos mañana y que no tenemos la manera de tal vez accionar como quisiéramos, ¿sabes qué debes hacer? Dar gracias a Dios. Cuando la iglesia no hace o no se comporta de la manera que tú entiendes que se debe de comportar, o no funciona como tú crees que te sientes en desagusto con ellos, o cuando los hermanos en la iglesia tienen conflicto para contigo y que no hacen como se deben ni se comportan como cristianos muchas veces, y la comunión se te dificulta porque no te gusta lo que está pasando, o no te gustan los himnos que cantaron, o no te gusta lo que tocaron, o no te gusta cómo dirige el director, o no te gusta lo que está haciendo la iglesia, ¿tú sabes qué debes hacer? Debes dar gracias a Dios. Cuando el trabajo y tu jefe te demandan y te explotan, sin embargo no te aumentan y tú tienes muchas necesidades, ¿sabes qué debes hacer? Debes dar gracias a Dios. De todas las cosas positivas que yo mencioné al principio, nosotros también podemos sacar la contraparte negativa. ¿Y saben qué debemos hacer? Dar gracias a Dios por ellas también. Dios no se equivoca. Ustedes pensarán que tal vez yo me estoy volviendo loco y que ahora mismo estoy diciendo que cuando pasen todas las cosas malas en mi vida, yo venga y diga, gracias Señor por ese accidente que tuve. ¿Sabe qué? Sí, eso es lo que yo estoy diciendo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí no dice solamente lo bueno,
Ahí dice en todo. Cuando te vaya bien y cuando todo salga como tú crees que debe de ser, y cuando te vaya mal y cuando todo salga como tú no esperas que va a salir. Ahí dice que tú debes dar gracia en todos, incluyendo lo malo. Y si no es esa la actitud de tu corazón, déjame recordarte algo. Dice 1 Timoteo 6, 7 al 8, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Dice Hebreos 13:15, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las circunstancias no son las que determinan tu respuesta de gratitud hacia Dios. Lo que determina tu actitud de gratitud hacia Dios es quién es Él y lo que Él ha hecho para contigo. Que no se te olvide eso nunca. El Señor no ha perdido el control de las cosas. Y todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, es para alabanza y gloria de su nombre. Y si eso no te es suficiente, yo te voy a citar las palabras de Job 1, 21 al 22. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No existe el despropósito en Dios para ninguna de las situaciones que atraviesan sus hijos. Así que no se lo atribuyas. ¿Y sabes qué? Debes hacer lo que el Señor te manda. Dar gracias, ¿cuándo? En todo momento. En todo momento. Como punto 3, vamos a ver por qué debemos dar gracias. Y el mismo texto nos contesta diciendo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. Ese es el apellido de esta frase. Y está delimitado para los cristianos y solamente para los cristianos. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los cristianos. ¿Quiénes forman parte del cuerpo en Cristo Jesús? Los cristianos. ¿Quiénes son aquellos que han sido salvados y están guardados en Cristo Jesús? Los cristianos. Es decir, que este mandato es propiamente para nosotros, sus hijos. Él lo demanda de nosotros. Es su voluntad y nosotros como hijos suyos que estamos en Cristo debemos someternos a ella, obedecerla y no cuestionar. Nosotros no estamos llamados aquí a preguntarle a Dios por qué. Nosotros ya se nos dio el por qué. Estamos en Cristo Jesús y como hijos suyos nosotros debemos obedecer. Simplemente es esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? No hay despropósito en nada de lo que Dios hace. Y si Dios ha determinado y ha demandado de nosotros gratitud, es porque eso es beneficioso para nosotros. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es justa, la voluntad de Dios es toda sabiduría y es beneficiosa siempre, siempre, siempre para sus hijos. Nunca será lo contrario. Y traerá gloria a su nombre y al mismo tiempo bendición para aquellos que están en Él. Qué gran gozo es poder ver que estamos completos en el Señor, que nada de lo que sucede escapa a su dominio, y qué maravilloso es poder gozarnos y mostrarnos agradecidos como prueba viviente de que somos hijos suyos. En medio de la adversidad debemos agradecer para nosotros mostrar que no dependemos de nosotros, sino que estamos amparados en su poder. Esa es su voluntad, es beneficiosa para nosotros y debemos glorificarle. Por medio de esto nosotros mostramos que nuestra vida física puede perderse, mas el Señor nos ha de guardar. Nosotros estamos mostrando que podemos tener todas las carencias y problemas y circunstancias difíciles que estemos atravesando, pero que nuestro Dios es más grande y poderoso que todas ellas. Por medio de esto, de la obediencia a este mandato, nosotros manifestamos nuestra fe y al mismo tiempo manifestamos la autenticidad de la misma.
Hay una prédica del pastor John MacArthur referente a este texto que se las recomiendo que la escuchen. Y el pastor John MacArthur abarca los versículos 16, 17 y 18. Los versículos dicen en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. MacArthur dice que esas son las 3 características de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano siempre está alegre, siempre. Ahí dice que debemos estar siempre gozosos. MacArthur dice que el verdadero cristiano ora sin cesar, ora todo el tiempo. Y lo tercero que él dice es que el verdadero cristiano da gracias en todo, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida. Así que podemos usar estos versos como parámetro para nosotros examinar cómo está andando nuestra vida delante del Señor. La gratitud tiene importancia para con nosotros y da autenticidad a la fe que hemos puesto y manifestado en el Señor. Dice 2 Corintios 4:15: porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo en medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Dice Colosenses 2:7: firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando ¿de qué? De gratitud. Hermanos, la realidad es que resulta muy difícil obedecer completamente este mandato del Señor. Yo no se los voy a negar, a mí me da brega. Yo leí este texto y escuché otros autores y leí muchas cosas referentes a este texto. Yo me sentí muy confrontado porque yo vi que en muchas áreas de mi vida yo no estoy siendo agradecido con el Señor. Mas yo no tengo excusa, ni puedo tomar eso como una excusa de que es difícil para presentarme delante de Él. Yo debo asistirme del que puede darme la fortaleza y la capacidad para yo cumplir este propósito. Yo debo pedirle al Señor la asistencia de su Espíritu para nosotros, ustedes y yo, llevar a cabo esta tarea. ¿Y qué cosas puedo yo hacer entonces para tornar mi corazón hacia el agradecimiento? Hay 3 cosas que yo puedo hacer. La primera es llenarme de su palabra. Llenarme de su palabra. Mientras más lleno yo esté de su palabra, y mientras más yo me predique el Evangelio, y mientras más recuerde las verdades y las misericordias de Dios todos los días para conmigo, mi corazón se tornará hacia esa verdad y agradecerá a Dios por la misma. Tenemos una razón única y suficiente para no quejarnos y vivir agradecidos eternamente. Dios nos regaló lo que no merecíamos, la vida eterna contemplándole a Él. Debemos recordar a nuestra alma esta verdad y constantemente hablar a nuestro corazón. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que llenarnos de la palabra. Debemos recordar a nuestro corazón la bondad con la que Dios nos ha tratado a pesar de nuestro pecado y nuestra inconformidad. Dice Colosenses 3:16: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El llenarme de la palabra de Dios me va a permitir a mí ser más agradecido. Lo segundo que debo de hacer es orar. Es necesario que oremos más, que presentemos por este medio a Dios nuestra gratitud para con Él, por cada una de las bendiciones y situaciones que Él ha permitido para con nosotros. Hacer esto de manera constante trae consigo beneficios para nuestra alma. Reafirma primero nuestra dependencia con el Señor, reafirma nuestra confianza para con Él y nos sirve de aliento. Dice Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción y gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea que el Señor me está dando los medios incluso para yo tornar mi corazón hacia el agradecimiento. Me dice que ore y me dice que me llene de su palabra. Lo tercero que puedo hacer para tornar mi corazón hacia la gratitud es cultivar la gratitud en mi trato hacia los demás.
La gente necesita conocer la verdadera gratitud. ¿Y cómo la conocerán? Bueno, a través de los cristianos. Los cristianos son aquellos que la conocen y a veces no la practican día a día. Nosotros estamos llamados a vivir una vida que ejemplifique esta verdad. Por eso debemos mostrarnos como personas agradecidas, que han recibido de un Dios bueno y misericordioso bondad. A veces nos comportamos de manera muy opuesta a esta realidad. Examinémonos y veamos si estamos siendo agradecidos verdaderamente. Verifiquemos si tratamos a los demás con la misma bondad y gracia con la que hemos sido tratados. Porque muchas veces excusamos nuestra ingratitud con la indiferencia. La indiferencia es una manera de ser malagradecido. Es una manifestación. Es una forma. Entonces, hermanos, como cristianos nosotros no podemos tener compatibilidad con la ingratitud. Nosotros necesitamos tornar nuestro corazón a ser agradecido y tratar a los demás con la misma bondad que Dios nos trata. Necesitamos mostrar a los demás lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. Y la única forma que los no regenerados, que no conocen la gratitud, van a conocerla es a través de lo que vean en nosotros. Por eso es muy importante que el cristiano entienda que la gratitud va enlazada a su estilo de vida. Finalmente, si no eres cristiano, como has oído en esta noche, tú no conoces la gratitud. La buena noticia es que puedes conocerla, ser partícipe de ella, recibir de parte de Dios el regalo más maravilloso que hay, la salvación, y puedes agradecerle entonces con tu vida para alabanza y gloria de su nombre. El Señor es bueno en gran manera. El Señor nos ha manifestado a nosotros su bondad en gran manera. El Señor ha sido fiel para con nosotros. Y nosotros tenemos, como dice el himno que cantamos, más de 10,000 razones para agradecer, mucho más. Así que examinemos nuestros corazones en esta noche y pidamos al Señor perdón por nuestro pecado y que nuestro corazón sea tornado hacia una verdadera gratitud para con Él. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre bendito, por la fortaleza, Señor, y al mismo tiempo por ayudarme a presentar esta verdad que tú has trabajado en mi corazón. Yo te pido por cada uno de los aquí presentes, si ha habido pecado en nosotros, Señor, de ingratitud, que sea quitado, que sea borrado y que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma se dediquen en agradecerte a ti completamente. Ayúdanos a mostrar lo que tú has sido para con nosotros, la bondad que tú nos has manifestado, y que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para hablar a otros de las bondades y tu fidelidad y mostrar la gratitud tuya hacia los demás. Te damos gracias por este tiempo y todo esto en Cristo Jesús. Amén.